Mis queridos amigos, la señal del retorno de Cristo está más cerca de lo que creímos. Ha llegado el tiempo de salir de las ciudades y mudarnos en comunidades a los puestos de avanzada. Buscar una vida en contacto con la naturaleza y la agricultura. Practicar un modelo educativo santificador y ennoblecedor es lo que necesitamos. La sierva del Señor nos dice: se acerca el tiempo cuando grandes ciudades serán arrasadas y a todos se debe dar advertencia acerca de esos juicios venideros. Ha llegado el tiempo en que, a medida que Dios abra el camino, las familias deben salir de las ciudades. Juntémonos varias familias y adquiramos una propiedad de bajo precio. Crezcamos en comunidad y unidad en el Espíritu y las Sagradas Escrituras. Sigamos los lineamientos que la mensajera del Señor recibió en sus testimonios según la orden de Madison. Ven, únete, acércate y forma parte del último ejército de Dios. Mis queridos amigos, la señal del retorno de Cristo está más cerca de lo que creímos. Ha llegado el tiempo de salir de las ciudades y mudarnos en comunidades a los puestos de avanzada. Buscar una vida en contacto con la naturaleza y la agricultura. Practicar un modelo educativo santificador y ennoblecedor es lo que necesitamos. La sierva del Señor nos dice: se acerca el tiempo cuando grandes ciudades serán arrasadas y a todos se debe dar advertencia acerca de esos juicios venideros. Ha llegado el tiempo en que, a medida que Dios abra el camino, las familias deben salir de las ciudades. Juntémonos varias familias y adquiramos una propiedad de bajo precio. Crezcamos en comunidad y unidad en el Espíritu y las Sagradas Escrituras. Sigamos los lineamientos que la mensajera del Señor recibió en sus testimonios según la orden de Madison. Ven, únete, acércate y forma parte del último ejército de Dios. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.
Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Que Dios les guarde y les bendiga. Queremos saludarles y agradecerles que nos estén acompañando en esta semana de énfasis espiritual que titulamos Vencedores en la crisis venidera. Estamos presentando diferentes temas que tienen que ver con los eventos que están ocurriendo actualmente, la interpretación de la profecía bíblica, pero especialmente preparar un pueblo que use las armas que el Señor nos ha legado. Los temas, si ustedes tienen presente, giraron en torno al mensaje del tercer ángel y la justicia de Cristo. Fue el primer tema básico y será siempre lo fundamental en la preparación de un soldado del Señor. Esto es, predicar el mensaje poderoso de amonestación al mundo entero, el mensaje del tercer ángel, pero a la vez estar provisto de la coraza de Cristo, del manto de justicia de Jesús, que aparece en el mismo mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Cristo o la justicia de Cristo. Ese fue el primer tema. Segundo tema, ¿Cristo amigo o Cristo guerrero? Es igual, son sinónimos, pero Cristo guerrero da un paso más adelante. Ver a nuestro Salvador como el capitán, el príncipe de las huestes de Jehová, que viene a liderar a su ejército en la última batalla que la humanidad librará, la batalla del Armagedón. Y los preparativos para la guerra se están llevando a cabo, con lo que llamamos el nuevo orden mundial. Muchas cosas que están ocurriendo y que las estamos aprendiendo. El siguiente tema trató sobre las armas mortíferas para la guerra del Armagedón. Y si bien hay gente que se dedica a estudiar todas las estrategias del nuevo orden mundial, armas mortíferas que ellos preparan, más nos interesa a nosotros estudiar las armas mortíferas del pueblo de Dios. Esto es el carácter inmaculado que el Señor Jesús quiere proveernos a cada uno de nosotros, que lo hace en una muralla inexpugnable. El enemigo no puede contra un santo que se aferra a Jesús, que depende de la justicia de Cristo para vivir su vida diaria, pero especialmente para prepararse y llevar adelante sus obligaciones. Y que el Señor lo pueda tomar como un soldado final para esta guerra que se cierne sobre nosotros. Y entonces presentamos ambos paradigmas a continuación, el paradigma del nuevo orden mundial. Si nos acordamos, se trató acerca de lo que el año 2020 nos trajo desde cabo a rabo, desde el principio de año con la aparición de esta plaga universal, pero también el protocolo de salud que se nos propuso, esto es la máscara, la distancia social, la cuarentena, esperando a que aparezca la soñada vacuna, con lo cual hay mucho problema. Ustedes conocen, pueden buscar y ver que hay mucha gente que tiene sus reservas, sus preguntas, y otros por el contrario que están anhelando que aparezca la vacuna y que esto sea la solución definitiva a este problema. Pero frente a ello presentamos el paradigma del pueblo de Dios, no tanto el paradigma que muchos anhelan como el que se mencionó, el paradigma del 2019 del doctor John MacArthur. Es una forma de decirlo, él es un buen siervo del Señor, pero su planteo es una especie de referente, podemos decirlo así. El planteo de que volvamos otra vez a como era la vida anterior. Sin máscara, sin distancia, sin cuarentena, apelando a la inmunidad de rebaño. Y a él le dio resultado, en buena medida, con apenas 3 casos de COVID-19 en su mega iglesia. Pero sin embargo, creemos que el paradigma que Dios propone a su pueblo es un paradigma agresivo de predicación y que lo vemos representado en el ángel de la piedra, por lo cual hablamos también del paradigma del ángel de la piedra. Esto es lo que creemos el plan de Dios para los hijos, sus hijos en los últimos días, que vean, visualicen qué es lo que quiere Dios de su pueblo. Allí, a través de este símbolo, yo esperamos que surja un movimiento de predicación que nos lleve a un revivamiento, que nos tome de la mano del mensaje del tercer ángel y nos lleve al cuarto ángel, esto es
la lluvia tardía con el fuerte pregón de Apocalipsis 18, versículos 1 en adelante. Lo que vamos a ver a continuación, mis queridos hermanos, siguiendo la misma línea, es una profecía de doble cumplimiento. Ya el Señor lo había dicho, lo había escrito, lo había presentado. O sea, ya está escrito en la Biblia. Al punto que algunos podríamos preguntarnos acerca de los eventos que actualmente se están produciendo, tales como, o que se produjeron durante mucho tiempo, los terremotos, las inundaciones, tsunamis, etc. Con respecto a esta plaga del coronavirus y lo que está pasando, y aún la vacuna, y la amenaza de una vacuna, o mejor, este plan del gran reseteo universal, ¿había alguna profecía al respecto? Es una pregunta que nos podríamos hacer. Bueno, mis queridos hermanos, creemos que sí hay revelación en la palabra de Dios. Yo quiero invitarles, que ustedes me acompañen, a ver la profecía de doble cumplimiento. En un momento más vamos a abrir los textos y lo vamos a mirar a través de una pantalla. Aquí estamos mirando entonces lo que llamo yo paralelos con el desenlace de la Iglesia Apostólica en Jerusalén. ¿Por qué decimos esto? Ya vamos a ver los textos, pero déjeme decir, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, con motivo de esa frase muy sugestiva del Maestro, no quedará piedra sobre piedra, y los discípulos entendieron que había algo muy importante que iba a ocurrir, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, el Maestro dio una serie de señales que hoy queremos estudiar. Pero he aquí que, tanto en la versión de Mateo 24, que es la que más conocemos, como en la versión de Lucas 21, que es la que vamos a estudiar, el Señor le da mucho espacio a lo que ocurrió en Jerusalén. Al punto que los versículos, vamos a ver, que van desde el 5 al 24 de Lucas 21, el Maestro dedica a explicar, a comentar lo que los discípulos querían saber en cuanto a señales. Pero luego, refiriéndose a las señales que tienen que ver con la segunda venida, habiendo tomado como referencia las señales dadas a Jerusalén como una miniatura o una maqueta o lo que ocurriría en Jerusalén durante el primer siglo, esto sería visto nuevamente, por eso hablamos de doble cumplimiento, sería visto en los días finales, apenas muy pocos versículos, 3 o 4 y ya habla de la segunda venida. Por eso es que al mirar entonces retrospectivamente a lo que pasó en el primer siglo en Jerusalén, esto arroja luz. Y varios versículos lo van a probar, y especialmente citas del espíritu de la profecía, citas de Elena White. Así que vamos pues entonces a mirar el último versículo de la miniatura, de lo que Jesús enseñó acerca de lo que pasaría en Jerusalén, y ven ustedes, comparen con lo que vienen, 3 o 4 versículos, y habla de la segunda venida. Nos referimos pues a Lucas capítulo 21, 24, allí termina la descripción de Jesús acerca de la miniatura, las señales que se producirían en el primer siglo, con atención a Jerusalén, la caída de Jerusalén, y luego entonces las cosas que ocurrirían posteriores hasta nuestros días. Y allí, amigos, hay muchas cosas que se relacionan con nuestros días, con el año 2020, y en esto el Señor viene. Leamos pues entonces Lucas capítulo 21, 24 en adelante. Y caerán a filo de espada, refiriéndose a la caída de Jerusalén en el año 70, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Se estaban cumpliendo primeramente los tiempos de los judíos, ahora viene el tiempo de los gentiles. Recordemos que la profecía de Daniel capítulo 9 habla de la profecía de las 70 semanas que está determinada sobre tu pueblo, el tiempo de los judíos. Luego de ello, que incluye la destrucción de Jerusalén, viene el tiempo de los gentiles. Y los tiempos de los gentiles va a terminar en 1844.
Y a partir de allí viene el tiempo de Dios, del juicio de Dios. Así que tenemos el tiempo de los judíos, el tiempo de los gentiles, el tiempo del Señor, del juicio del Señor. Bien, hemos leído 24, miremos 25 en adelante. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Miren más, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Ni imaginamos, queridos hermanos y amigos también, que este desfallecimiento, este temor, esta incertidumbre que tenemos por delante, prueba de ello es el gran reseteo que ya han planeado y lo van a ejecutar a nivel mundial para rehacer todo. Ese es el gran reseteo. Recuerden que mostramos el ojo allí como en forma de ojo, una imagen que todos podemos conseguir en Google Images cuando ponemos el Foro Económico Mundial y buscamos The Great Reset, el gran reseteo, y ahí aparece. Y al estudiar este tema, nos vemos que esto ya lo hicieron todo, lo prepararon todo. Y nos llevan a nivel mundial a algo desde el virus este que apareció. Ahí tenemos la imagen para recordarla. Desde el virus que apareció y su protocolo de salud que ellos proponen, que culminará con la vacuna, ¿a dónde vamos a ser llevados? Por eso hablamos de este paradigma del nuevo orden mundial que ellos están proponiendo frente al paradigma del pueblo de Dios. Lo que nosotros debemos tomar como pueblo de Dios, las armas del Señor, para pelear la última batalla, tomando el mensaje del tercer ángel, apuntando al cuarto, pero siendo llevados por el ángel de la piedra. Entender qué significa ese mensaje, a dónde nos lleva, de qué trata, qué contiene. Apocalipsis 18, 21 al 24, allí trae el símbolo del ángel de la piedra con su voz de calamidades. De allí que se le puede llamar el profeta de calamidades, moderno. Bien, en el caso de Jesús que nos está describiendo los eventos finales, desfalleciendo, dice allí, la gente por el temor, la expectación de las cosas que están por sobrevenir en la tierra, que aún las potencias de los cielos serán conmovidas. No imaginamos qué puede pasar. O sea, cuando uno piensa en el proyecto Blue Beam y también cómo esta satanista Anne Besant habló de lo que el mal espíritu le dijo de la aparición de Maitreya en los días finales, el gran instructor del mundo, que se daría a conocer según la gente a la cual él visite, budistas, islámicos, judíos, cristianos, de diferentes religiones. Pero se va a dar a conocer según lo que esa gente, el líder que esa gente espera. Por dar el ejemplo, los islámicos esperan el Imam Mahdi, ese es el nombre del Cristo de ellos. Los budistas, el séptimo Buda. Los judíos, el Mashiach. Los cristianos, esperamos a Jesús Nazareno. Pero lo que aparezca allí es increíble. Bien, las potencias de los cielos serán conmovidas, decía entonces Lucas capítulo 21, versículo 26. Continuamos leyendo. Desfalleciendo, nuevamente ponemos, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces, ahora la aparición de Jesús. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Notemos entonces, hermanos, cómo los 24 versículos anteriores dieron prácticamente todas las señales. Y desde el versículo 25 hasta el 28, hasta el 27, ahí ya habla de la venida de Jesús. Por lo tanto, hay mucha luz. Jesús quiere que se vea luz en lo que pasó en el primer siglo, para que aprendamos lecciones para nuestro tiempo presente. De allí entonces que vamos a estudiar esta profecía de doble cumplimiento,
la de Lucas capítulo 21. Para ello, proponemos este título que tenemos allí adelante, Paralelos modernos con el desenlace de la Iglesia Apostólica en Jerusalén. Vamos a ver paralelos en ambos, en lo que pasó con la Iglesia Apostólica de Jerusalén y nuestros días también. De allí que están presentadas dos iglesias. La que está arriba es la apostólica, donde se reunían los hermanos para exhortarse mutuamente, para leer las Escrituras, preparándose para los eventos. Y abajo una iglesia común donde los hermanos están saliendo de sus servicios religiosos. Lucas 21, mis queridos hermanos, es el meollo del presente argumento. Estudiémoslo, pues, aquí guiándonos por estas imágenes. Es el discurso de doble cumplimiento. Jesús lo pronunció en el año 31 de la era cristiana. Es el equivalente de Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante, o versículo 1 en adelante. ¿Se acuerdan? Los discípulos preguntan por las señales. Bien, en la versión de Lucas hay luz interesante para descubrir. Miremos pues. Versículo 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús les dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Recuerdan lo que hemos comentado acerca del interés de los discípulos, acerca del cuándo, acerca del qué, acerca del cómo, es decir, tienen interés en las señales, mientras que Jesús tiene interés en el carácter. ¿Quién será el siervo fiel y prudente? Decía así el maestro, ¿no? Bien, aquí estamos mirando esa porción. Y entonces comienza a enumerar las señales. Y las vamos a poner en colores, porque hay un mensaje también en ello. Así que a continuación las miramos ahí en color azul. Versículo 8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy. El Cristo dice en nuestra Reina Valera, pero el griego pues lo omite. Eso dice igual, yo soy, el Cristo sería, y el tiempo está cerca, ya está, viene. No. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Recordemos, hermanos, que estas señales que leemos ahora se produjeron durante el primer siglo. Entonces les dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Esto también se produjo, señales del cielo, durante el primer siglo, y Josefo da cuenta de ello poco antes de la destrucción de Jerusalén. Por eso decimos que todas estas señales se produjeron en el primer siglo y reaparecen en tiempos posteriores, previos a la segunda venida. Por eso hablamos de doble cumplimiento, pero hay más todavía. Siguiente color, ahora son señales, llamaríamos, las primeras eran dedicadas a señales producidas en el mundo secular, ahora producidas en la iglesia, en el pueblo de Dios. Pero antes de todas estas cosas, que lleguen a su plenitud, que se cumplan todo esto, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Aquí hay un detalle interesante que vale la pena comentar, y es que hay hermanos que quizás pueden no recordar fácilmente todos los textos, algunos que dicen, leo y no me queda nada, no sé, yo no le veo propósito a esto, no me queda nada. No hablemos así, mis queridos hermanos, porque el texto nos dice que mientras nosotros leamos, el Señor nos hará recordar lo que hayamos leído. Sí, pastor, está bien, ahí dice que me va a hacer recordar, yo os daré sabiduría, que no podrán refutar, pero ahora no me queda nada. Es que, mis hermanos, no es tanto que quede,
sino que se mantenga limpio. Déjeme que les cuente esta ilustración. Un padre le pide a su hijo que tome una canasta y la limpie. Estaba sucia y el niño no lo hacía. Entonces le va a dar una lección. ¿Sabes, hijo? Te voy a pedir un favor, que si eres tan amable, toma esta canasta, me cargas agua del aljibe, me lo pones en el tambor que está al lado, en el barril. Sí, papá. Va. Entonces el muchachito va y entonces cuando levanta la canasta, pues toda el agua se desborda e intenta volcar en el barril, no pone casi nada. Otra vez intenta y entonces lo pone, no queda nada. Hasta que va su padre y se queja. Papá, tú me dijiste la canasta, ¿no habrá otra cosa en la cual cargar agua para volcar en el barril? Entonces el padre le dice, hijo, mira la canasta ahora. Y la ve limpia. Mi interés no era que cargara la canasta, era que tú la limpiaras. Mis queridos hermanos, el interés de Dios, uno dice, pero que esto retenga, que esto cargue, así como la canasta que cargue agua. No, mi interés es que esto quede limpio. Mis hermanos, cuando leemos la Biblia o leemos escritos de Elena White, cuando leemos buena lectura y escuchamos buenos sermones, aunque no los recordemos, produce limpieza. Eso es lo que Dios quiere. Al estar limpio acá, llevaremos una conducta conforme a la voluntad del Señor. Buscaremos la comunión con nuestro Jesús, aunque no recordemos. Ya el Señor se hará cargo de hacernos recordar. Eso es algo que Él prometió, lo va a hacer. Nuestra labor es limpiar esto leyendo, estar en comunión con Él diariamente. Otra vez volvemos al texto de Lucas capítulo 21, leemos el versículo 14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Al punto, mis hermanos, que en el primer siglo se cuenta del caso de un pastor que entregó a un feligrés, a un miembro de iglesia, lo entregó en manos de los enemigos, en el primer siglo. A ver, ¿dónde está? Está en la Biblia. ¿En qué parte está esa? Otra vez. Yo dije, todo lo que está acá se cumplió en el primer siglo. Y efectivamente aparece el caso en que un pastor y gran amigo entrega a su compañero en manos de los enemigos en el primer siglo y aparece relatado en el Nuevo Testamento. ¿Dónde estará? Pues vamos a investigar en un ratito más. Mientras el tiempo nos alcance, estudiamos todo lo que podamos de esta gran revelación que Jesús nos dio en Lucas capítulo 21. Seguimos leyendo. Vamos ahora, versículo 16 nuevamente. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Recordemos Esteban, que fue muerto por sus enemigos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y a continuación aparece una señal adicional, que es la última para los cristianos apostólicos, por la cual ellos podían escapar a la gran destrucción de Jerusalén. ¿Cuál era? El asedio de los ejércitos romanos. Pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, acordémonos que quien cercó a Jerusalén fue el general Cestio Galo. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y a continuación, en el versículo 24, el último que tiene que ver con las señales relativas a Jerusalén, yo digo relativas a la maqueta, a la miniatura, que era el primer siglo, es la caída de Jerusalén. Versículo 24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones,
y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Versículo 24, y apenas 3 versículos después, 25, 26, 27, ya habla de la segunda venida. ¿Notamos? Por eso, si al estudiar esta porción le sacamos luz, instrucción para cada uno de nosotros, será de gran provecho. Ahora sí, miremos algo característico de estas señales. ¿Y por qué los colores? Vemos del versículo 8 en adelante que estaba en color azul. ¿Por qué? Porque representa las señales puertas afuera. Miren allí los cuadraditos al costado izquierdo. Señales puertas afuera. Desde el versículo 12 son las señales puertas adentro. Versículo 20. La puerta es una puerta de escape. Y versículo 24, finalmente la puerta queda derribada. Bien, esos 4 conceptos vamos a ir manejando también para que podamos distinguir las señales unas de otras. Señales puertas afuera son de las puertas de la iglesia, podemos decir, hacia afuera, todo lo que tenga que ver con el mundo. Señales terribles que ocurren en la sociedad, pero puertas adentro tiene que ver con los cristianos, con el pueblo de Dios, con los hijos del Señor. También se da una señal final, que es la puerta de escape. El asedio de los ejércitos romanos es la última señal. Con esa ustedes van a poder salvar sus vidas si prestan atención a lo que el Señor está enseñando. Y finalmente, la caída de Jerusalén, lo que Jesús había dicho del comienzo, no quedará piedra sobre piedra. Quiero a continuación, mis queridos hermanos, traer una frase que va a ser útil. Y esta frase aparece aquí en el campo de concentración de Auschwitz. Allí en Auschwitz hay varios campos, Auschwitz 1, 2 y 3. Durante la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 al 45, pero Hitler ordenó que se construyeran estos campos desde 1940 al 45 en Polonia, por lo menos el Auschwitz 1. Allí hay una frase que caracteriza, que dice: el trabajo te hace libre. Arbeit macht frei. O frei. Estaba ese cartel puesto arriba y los presos pues se la creyeron, que allí encontrarían libertad. No, era un campo de concentración, que luego se supo que era un campo de concentración. Allí en las barracas esta gente vivía. Allí, recuerden ustedes, durante la Segunda Guerra Mundial se calculan que murieron más de 6 millones de personas, muchísimas de las cuales eran judíos. Hitler tenía una locura en su corazón y era erradicar todo lo que fuera inferior a la raza aria. Y entonces ya homosexuales, gente degradada, ancianos en muchos casos, y judíos en particular. Él los quería erradicar y destruirlos. Lo cierto es que ahora es un monumento para la humanidad todo ese campo de concentración. La gente va, visita, pero en el bloque número 4, allí hay algo interesante. Reitero, la gente visita ese lugar, allí como un lugar, un monumento para aprender lecciones. Uno observa cómo pudo haber sido aquel tiempo del Holocausto, en que muchos judíos fueron masacrados. Bien, allí hay una parte del bloque 4 una frase que se puso, no se sabe a quién atribuírsela. Se supone que Confucio en el siglo VI antes de Jesús pudo haberla dicho. Cicerón también se le atribuye la frase en el siglo I antes de Cristo. Aún Napoleón Bonaparte en el siglo XVIII. Aún el presidente argentino Avellaneda dijo una frase parecida en el siglo XIX. ¿Cuál frase es? Quien olvida su historia está condenado a repetirla. Finalmente todos le atribuyen a Jorge Agustín Santayana, un filósofo español, pero naturalizado americano. Ahí está la fecha de su actuación. Otra vez, quien olvida su historia está condenado a repetirla. Mis queridos hermanos, esta frase yo animaría a que la tengamos, porque al tratarse de una profecía de doble cumplimiento, al mirar Lucas capítulo 21, en la miniatura que el Señor le enseñó de lo que pasaría durante el primer siglo, señales puertas afuera, señales puertas adentro, aquella puerta de escape que Él les enseñó a los discípulos
el asedio contra Jerusalén y finalmente la caída de Jerusalén, representarán profundas lecciones para el tiempo presente. Pero esta frase, ya Ellen G. White la había dicho antes. Miren qué bonito, en Notas Biográficas, página 216, escribió algo similar. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Bien, lo que he preparado, mis hermanos, para poder compartir es este material en forma de diapositivas, mientras iré explicando. Es un material denso, lo haré lo más simple posible, extraerle el jugo a Lucas capítulo 21. Miremos pues entonces paralelos con el desenlace de la Iglesia Apostólica en Jerusalén. No es solamente con toda la Iglesia desde que surge en el año 31, nos interesa el desenlace, la parte final. Allí no es muy conocido lo que le pasó a la Iglesia Apostólica en los últimos años antes del sitio de los ejércitos romanos. Aquí hacemos una comparación. Fíjense ustedes, Jacobo y los ancianos del lado izquierdo, esto según Hechos capítulo 21, cuando ellos se encontraron, a partir de allí se observan paralelos muy interesantes con nuestra iglesia en los tiempos modernos. Y a la vez vemos al pastor Ted Wilson, presidente de la Iglesia Adventista Mundial, y delegados del concilio anual año 2013, se produjeron 2014, etcétera, los respectivos años posteriores, excepto ahora este año que no hubo el Congreso Mundial por causa del coronavirus. Lo que importa acá es que en ambos casos el liderazgo eclesiástico afronta problemas y desafíos. Miremos los textos, así que se nos propone, ¿no? Hechos 21, 18 al 23, resumiendo, dice así, que al día siguiente Pablo entró a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Eso aparece en 21, 18 de Hechos. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, y acá apenas resumimos, a causa de los malos rumores en que en cuanto a ti se les ha informado a los muchos judíos que han creído, haz esto que te decimos, te sugerimos esto, haz esto. Y hay un plan de acción concertado entre Jacobo, sus amigos, y Pablo, que la hermana White menciona, no fue correcto. Esto aparece en Hechos de los Apóstoles capítulo 38, que también será base de tema de consideración. De modo que para entender qué pasó allí en ese encuentro, para que saquemos lecciones. Bien, en el caso de nuestra iglesia, acá un comentario muy simple. El presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pastor Ted Wilson, dirige una palabra de exhortación, esto ocurrió en octubre 12 del año 2013, a líderes y delegados durante las sesiones del Concilio Anual 2013 de la Asociación General, en donde se abordaron asuntos y problemas relacionados con el crecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque para el 2015 teníamos el Congreso Mundial, así que este fue un concilio anual 2 años antes. Lo hubo otro en el concilio anual del 2014, pero se tomó esta imagen para ver a nuestros líderes, ¿sí? Es solamente a modo de comparación. El gran desafío que tienen nuestros líderes, solamente que si empezamos a captar y si hay paralelos, aquí vemos liderazgo durante el tiempo de la Iglesia Apostólica en Jerusalén. Jacobo tiene una forma de abordar las cosas. Pablo, que viene de la diáspora, tiene otra manera de encarar las cosas. Hoy nos está pasando lo mismo dentro del seno de nuestra iglesia y de todas las iglesias, aún no adventistas. Por eso es que cuando estudiemos el tema vamos a hablar de la iglesia de Laodicea en general. Esto acontece en todas las iglesias. Algo está pasando y es lo que quiero señalar. Miremos pues todavía más de las imágenes de esta diapositiva. Es a modo más que nada entender Lucas capítulo 21. Recuerden, es el centro de nuestra reflexión. Para ello tenemos que hablar de tipología o comparación. Así como vamos a ver la comparación entre la iglesia apostólica y nuestros tiempos modernos, miremos el concepto de tipología como nos lo enseña el apóstol Pablo. Esto es paralelismo entre dos modelos. Modelo número 1, modelo número 2. Aquí tenemos entonces el paralelismo.
La nota para hacernos recordar. El principio de los tipos bíblicos, o sea, modelo o tipo que se corresponde con otro modelo homólogo o correlato o contraparte llamado antitipo, es explicado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, versículos 6 y el 11. Ahí aparecen las palabras tipos. Por lo tanto, quiero invitarles, hermanos, a que vayamos a los textos mientras a la vez miramos las imágenes. Acá tenemos, ahora vamos a abrir los textos. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Invito pues a que abramos 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante, el principio de la tipología bíblica. Este es un principio bíblico, por el cual incluso el movimiento adventista descubrió la doctrina del santuario. Efectivamente, cuando Miller cometió su grave error, él le acertó en cuanto a los tiempos, las fechas, los cronogramas, la cronología. Estaba correcto. El evento en sí estaba incorrecto. El evento del fin del mundo, la segunda venida de Jesús, el 22 de octubre de 1844. Aún el movimiento del séptimo mes de Samuel Snow, que fue quien descubrió la fecha del 22 de octubre de 1844. Curiosamente, el hombre aplicó tipología, pero no la llevó a sus últimas consecuencias. ¿Qué hizo Samuel Snow? Recuerden, este fue otro de los pastores milleristas. Y él produjo un despertar que se le llamó el movimiento del séptimo mes. Es el movimiento de Tishri, el movimiento del mes de octubre, vamos a decirlo así, el séptimo mes del calendario judío. Pues él hizo los cálculos para llegar al 22 de octubre. ¿Cómo lo hizo? Séptimo mes judío, Tishri. Nos cuenta Levítico 23 que en el primer día del séptimo mes, toque de trompetas. Al 10º día tenemos el Yom Kippur. Bien, entonces lo que hizo Samuel Snow fue calcular las fechas. Y entonces tomó allí desde el 12 de octubre, que equivale al primer día del séptimo mes, y sumarle entonces los 10 días, llega al 22 de octubre. Ahí está, es el Yom Kippur. Pero el Yom Kippur de la segunda venida, ese es el error de Samuel Snow. El error de él, de Miller y de todos. No llevaron la tipología a su natural consecuencia. Y es que si estaban estudiando la simbología del santuario del tipo, modelo número 1, para llamarlo en forma simple, esto es que arranca el séptimo mes con el primer día, que es la fiesta de las trompetas, hasta llegar al 10º día, que es el Yom Kippur. Y en el 10º día, ¿qué se produce? La segunda venida, no, es el día del juicio, Yom Kippur. Es el día de la expiación, en que el Señor, Él baja y con el sumo sacerdote, Él abre el velo del lugar santísimo y se enfrenta con Dios. Es el día de los dos chivos, el chivo expiatorio y el chivo emisario. Es el día en que se saca la sangre pecaminosa que había sido echada durante los 364 días del año, símbolo de los pecados confesados de los judíos, eran puestos en los cuernos de los altares. Un tema fascinante, precioso, que tenemos que conocer como pueblo adventista. Bien, lo cierto es que durante 364 años, durante el servicio del santo, en el lugar santo del santuario, se hacía el servicio. Nunca se abría el velo que estaba donde estaba el arca hacia adentro, siempre del lado del lugar santo, en los 3 muebles que estaban allí, el candelabro, la mesa con los panes de la proposición, pero especialmente el altar de oro de la oración, cuyos cuernos eran manchados con sangre. ¿Para qué? Para que lo simbolizara que los pecados eran depositados todo el año. Y en el Yom Kippur ahora era lo opuesto, era revisar y quitar los pecados, limpiar tanto el altar de oración, limpiar el otro altar exterior, el de bronce, el altar de sacrificios, y luego el sacerdote cargaba todos los pecados consigo, simbólicamente, y los depositaba sobre el chivo vivo, el emisario, y lo despedía al desierto. Ese era el Yom Kippur, un día de juicio. Notamos, fue tipología, usaron tipología. Insisto,
Samuel Snow no las llevó hasta su última consecuencia. Era hablar de juicio. No lo tenían todavía. Bien, el principio de tipología, estamos mirando en la imagen ahora, proviene del apóstol Pablo, es el que desarrolla esta doctrina. En 1 Corintios capítulo 10. Miremosla, porque entonces vamos a entender, mis queridos hermanos, la comparación entre Jerusalén y nuestros días. Para entender entonces la enseñanza de Jesús, la profecía de Lucas 21 y su doble cumplimiento. Les pasó a los cristianos de Jerusalén, nos va a pasar a nosotros, solamente que mi consejo, mi sugerencia es aprendamos de los aciertos y de los errores, que los hay. Desde Hechos 21 comienza a observarse eso con estos hermanos de Jerusalén, y aprendamos también nosotros para imitar los aciertos, evitar los errores, y entonces que Dios haga de sus últimos hijos un ejército poderoso para enfrentar el Armagedón. Por lo tanto, estudiar el tema de tipología bíblica se nos presenta como sumamente importante. Miremos pues, está la base bíblica de 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice ahí: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Al mirar la imagen, mis hermanos, ustedes pueden ver allí la comparación que solamente al apóstol Pablo se le ocurre. La gente está pasando por debajo del Mar Rojo y él le hace una aplicación espiritual. Él le llama a eso bautismo. O sea, pasaron por debajo y se bautizaron en el mar y en la nube que le precedió cuando el Señor con la nube los protegía de las hordas egipcias que estaban viniendo, que los querían destruir. Ahí tenemos entonces a continuación la aplicación del antitipo, el bautismo que hoy practicamos. Miremos más todavía. Vamos a ver, esto es el versículo 6, pero estas cosas sucedieron como ejemplos. La palabra griega allí es tipo, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pero al mirar los versículos 3 en adelante, ahí vamos a entender mejor. Vamos pues entonces, versículo 3 hasta el 5 al menos, y al 6. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjense, mis hermanos, que Pablo está mostrando lo que es el modelo para ingresar a la salida de Dios o al reposo de Dios, salirse de Egipto. Y hay que bautizarse y luego comer el pan espiritual y la bebida espiritual. Lo hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto para poder ser sostenidos por Dios. Debían pasar por el Mar Rojo y ser sostenidos por el agua y el maná. Así también en la vida espiritual. Salimos del Egipto carnal, mundano, cuando un hermano, un simpatizante, abraza la fe, estudia la doctrina, se bautiza y luego ¿qué hace después? Come la palabra de Dios, bebe de la palabra de Dios para sostenerse y así se mantiene alejado del Egipto espiritual. Versículo 5 ahora. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y a partir de aquí, versículo 7 en adelante, hasta el 11, donde vuelve a aparecer la palabra tipo, Pablo enseña la comparación de los dos modelos. Recuerden, mis hermanos, traemos estos conceptos, primero porque son bíblicos, segundo porque los estamos necesitando para entender los eventos que están pasando. Miremos qué pasó en Jerusalén, gracias a que Pablo nos enseña a comparar ambos modelos. Vamos a ver aquí, versículo 7 en adelante, cómo el modelo número 1 es comparado con el modelo número 2. Modelo número 1 son aquellos que salieron en el Éxodo, la iglesia del Éxodo, diríamos nosotros. El modelo número 2 es los
lectores de la carta de Pablo, los corintios, y por extensión nosotros. Ambos vamos a ser comparados. Los antiguos con sus aciertos y errores. Los modernos, tanto los corintios del tiempo de Pablo, nosotros que leemos la carta, también somos comparados con ellos. Miremos pues versículo 7 en adelante. No seáis idólatras, como algunos de ellos. Fíjense, ahí están los dos comparados. No seáis vosotros, el modelo número 2, idólatras, como algunos de ellos. Modelo número 1, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos nosotros, el modelo número 2, como algunos de ellos fornicaron, el modelo número 1, y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor, nosotros, el modelo número 2, como también algunos de ellos lo tentaron, modelo número 1, y perecieron por las serpientes. No murmuremos, nosotros, el modelo número 2. O sea, no murmuréis, los corintios y por extensión nosotros. Como algunos de ellos, el modelo número 1, murmuraron y perecieron por el destructor. Y ahora sí, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Otra vez aparece la palabra tipo en forma de adverbio allí. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bien, aquí, mis queridos hermanos, miramos en la imagen para que se complete la idea. Repasamos lo esencial allí de la porción de Pablo. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estas cosas les acontecieron en ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A continuación, no vamos a poder desarrollar, no alcanza el tiempo, lo que es la base teológica para entender cómo funciona la tipología. Hay 3 puntos esenciales para confirmar la presencia de un tipo antitipo para no caer en desvaríos, porque hay quienes encuentran cosas raras y enseñan. No, hay base sólida, bíblica por supuesto, ¿no? Y entonces aquí traemos solamente unos poquitos ejemplos. Debe existir algún punto notable de semejanza o de analogía entre los dos puntos de contacto, el modelo número 1 y el modelo número 2. Tiene que haber evidencia suficiente de que el tipo fue designado y establecido por Dios para representar la cosa tipificada. Modelo 1 y 2 allí van a estar en relación. El tipo debe prefigurar algo en el futuro, o sea, hacia el antitipo. O sea, debe haber correspondencia. Los principales tipos bíblicos pueden distribuirse en 5 clases distintas, ya sea personas, ahí da ejemplos muy bonitos para descubrir que existen personas que son tipo, instituciones que son tipo, es el caso de sacrificios, la Pascua, ciudades de refugio que prefiguran a Cristo. Oficios o dignidades que también son tipo, esto es profeta, sacerdote, rey, también en Cristo se cumple todo ello. O acontecimientos o eventos que son tipo, el caso del diluvio, el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 3 trae el modelo del diluvio para hablar del bautismo y usa la palabra antitipo en 3:21. Muy interesante allí. Aún el sellamiento en Ezequiel 9 y Apocalipsis 7. Ahí vemos un evento, el sellamiento, y es tipo uno y el antitipo es el otro, Apocalipsis capítulo 7. Y aún acciones particulares, los actos típicos de la congregación del desierto que acabamos de estudiar hace un momento de 1 de Corintios capítulo 10. Entonces, mirando la naturaleza y propósito de los tipos, estos principios tienen que recordarse. Debe descubrirse claramente el verdadero punto de semejanza entre el tipo y el antitipo. Y con igual esmero debe evitarse toda analogía rebuscada. Y hay ejemplos de ello, pero no se va a citar, por supuesto. El intérprete ha de notar también los puntos de diferencia y de contraste entre el tipo y el antitipo, como existe, por ejemplo, entre Adán y Cristo. En Romanos 5 se los presenta y usa la palabra figura. En Romanos 5:14 la palabra griega original es tipo allí, tipos. Y no es que sean parecidos, son opuestos. Entonces la tipología incluye el contraste, tanto la analogía, la semejanza, como lo opuesto, el contraste.
Los tipos bíblicos no son susceptibles de completa interpretación, sino a la luz del Evangelio y del Nuevo Testamento. Allí el autor trae esos conceptos en ese libro muy, muy interesante, muy bonito. Y entonces, una ilustración final, la barca se mueve con dos remos, los similares y visibles. El tipo, el antitipo es cómo se mueve al mirar esa barca con ilustraciones para el futuro. Bien, un remo y el otro, tipo y antitipo, tienen que ser similares, tienen que ser visibles. Sirva eso como una ilustración. Entonces, aquí vamos a leer un poquito más para poder llegar hasta, aunque sea con las puntas de los dedos, con la historia de Jerusalén, que es lo que más nos importa. Miren acá. Este principio aparece revelado en las tres grandes catástrofes con las cuales el Señor Jesús ilustró la destrucción que vendrá sobre nuestro mundo, cuando Él habló del diluvio universal como tipo de la gran destrucción que viene sobre el planeta. También habló del fuego sobre Sodoma como tipo de la gran destrucción que viene sobre el planeta. Este es el antitipo. Y la desolación romana sobre la ciudad de Jerusalén. Ahí están los textos para acordarnos. Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. ¿Notan? Esto es tipo, antitipo. El mundo antediluviano, la destrucción del diluvio y la destrucción que viene ahora dentro de algún tiempo, lamentablemente sobre nosotros. Entonces acá sirva esto como ilustración también. Dice allí, asimismo como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y en Lucas 17, 28 al 30, allí da los textos respectivos, como sucedió con el fuego de Sodoma y Gomorra. Pero entonces, acá viene el punto que nos importa a nosotros. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas en que no quedará piedra sobre piedra? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces él dijo, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ahí tenemos. Y noten acá, habrá señales en el sol, la luna y angustia de las gentes, y verán al Hijo del Hombre. Esto es en la segunda venida. Miren acá un comentario. Mientras Jesús reveló la devastación de Jerusalén como una señal del fin, Elena White señala que es un tipo, un modelo de ese fin. Cuando ella escribe en Eventos de los Últimos Días, página 18, dice lo siguiente, la destrucción de Jerusalén tipifica la última gran destrucción del mundo por fuego, un símbolo de la destrucción final, deseado de toda la gente. Ahí está la página también. Entonces la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué atributos caracterizaron a aquellos modelos, tipos, dignos de imitar, por lo cual fueron ellos librados? Noé, Lot y los santos de Jerusalén. Noé fue predicador de justicia, creyó y obró, salvó a su familia, lo que está subrayado allí. Así también el Señor actuará con los creyentes piadosos. Ahí tenemos a Noé. Lo mismo con Lot. Lot fue librado porque siendo justo afligía su alma justa, viendo y oyendo las iniquidades de los sodomitas. De la misma manera el Señor librará a iguales piadosos en el día del juicio final, segunda de Pedro capítulo 2. Pero entonces, los cristianos de Jerusalén, ahí, mis queridos hermanos, esto lo vamos a mirar el día de mañana. Es que nos quede pendiente como tarea, como labor. ¿Qué cosa? Y es que gracias al principio de la tipología, vamos a ver que Jesús, cuando dijo su sermón profético, Mateo 24 o Lucas 21, es lo mismo, dio señales que vistas en forma típicas se cumplieron en el modelo número 1. Ahora tenemos que mirarlas en el modelo número 2, que somos nosotros. Y las citas de Elena White van a unir que así como pasó acá, pasará acá. Como pasó acá, pasará acá. Y entonces, la luz que podemos extraer mirando la maqueta. Esta es la propuesta que quiero hacer con el desenlace de la Iglesia Apostólica en Jerusalén. ¿Queremos participar del estudio? Aprender. Mi propósito es que aprendamos, veamos luz. Que esto nos motive a agradecerle al Señor porque nos da luz, pero sobre todo a prepararnos mejor para no cometer los errores que cometieron allá e imitar los aciertos que hicieron allá en los tiempos de desafío que tenemos por delante. Mis queridos hermanos, gracias por estar presentes. Les invitamos a que nos conectemos mañana con la segunda parte de la profecía de doble cumplimiento, Lucas
capítulo 21. Que Dios nos bendiga. Queridos amigos, la señal del retorno de Cristo está más cerca de lo que creímos. Ha llegado el tiempo de salir de las ciudades y mudarnos en comunidades a los puestos de avanzada. Buscar una vida en contacto con la naturaleza y la agricultura. Practicar un modelo educativo santificador y ennoblecedor es lo que necesitamos. La sierva del Señor nos dice: se acerca el tiempo cuando grandes ciudades serán arrasadas y a todos se debe dar advertencia acerca de esos juicios venideros. Ha llegado el tiempo en que, a medida que Dios abra el camino, las familias deben salir de las ciudades. Juntémonos varias familias y adquiramos una propiedad de bajo precio. Crezcamos en comunidad y unidad en el Espíritu y las Sagradas Escrituras. Sigamos los lineamientos que la mensajera del Señor recibió en sus testimonios según la orden de Madison. Ven, únete, acércate y forma parte del último ejército de Dios.